Hola, Francisco Blanco Reina. Hola. Bienvenido a Salud es Más, ¿qué tal? Muchas gracias, bien hallado. Pues contamos contigo hoy para este espacio de Sur en el que hablamos de salud y de bienestar. Te presento, eres urólogo, responsable del servicio de urología de HM Hospitales en Málaga. Vamos a hablar hoy contigo de cálculos urinarios, que a lo mejor a la gente le suena más el término piedras en el riñón, y empieza explicándonos qué son y cómo se forman. Bueno, pues una piedra es una masa sólida que se forma dentro del riñón a base de condensación y cristalización de sales minerales y bueno, se forma inicialmente una matriz, que es algo muy pequeñito y normalmente se eliminan casi siempre espontáneamente, pero a veces esa matriz o núcleo se queda fijo en alguna zona del riñón y se va creciendo como en capas de cebolla, ¿no? Se va cristalizando, va acumulándose cuando la orina es muy densa. Se da sobre todo en personas que beben poco, por eso se acumulan muchos minerales y sales y ese es el crecimiento de la piedra. O sea, eso sería que habitualmente en todos se nos pueden formar pequeñas piedrecitas diminutas que igual eliminamos sin darnos cuenta y en algunas ocasiones se forman más capas y ya se formaría esa piedra. Esa es la cristaluria que sale muchas veces en los análisis de orina. Tengo cristaluria, ¿eso qué es? Pues que es una orina densa que está formando piedrecitas, arenillas, como decimos más coloquialmente, pero de ahí a la piedra grande va un paso, se va formando una piedra cada vez más grande que a veces ocupan todo el riñón, en los casos más severos, sí. ¿Es una enfermedad frecuente? ¿Está asociada a otro tipo de enfermedades? Sí, la enfermedad litiásica renal en el aparato urinario es la tercera, ¿no?, en frecuencia después de las infecciones y la patología prostática, que son lo más frecuente, ¿no? Se llega a producir hasta en el 10% de la población y es mucho más frecuente pues, en varones, profesiones más sedentarias, climas más áridos y desérticos, personas sobre todo que toman poca agua. Esa orina es más densa y da pie a que se vayan formando más litiasis en el riñón, claro. O sea que lo primero para prevenirla sería beber mucha agua, que ¿de qué cantidad estamos hablando? Que sería lo ideal, beber Pero al eso día. no es nuevo, ya desde los tiempos de Hipócrates, que es el padre de la medicina, él hablaba en sus postulados que todas las enfermedades del riñón, que salga orina en la sangre en la orina, piedrecita, arenilla, barro, todo eso es agua, agua y por lo menos 2,5 litros así hay que beber, entre 2 y 3 Aparte litros. del líquido que tomemos, pues porque tomemos leche o porque tomemos... Aparte de verduras, ensaladas, fruta, todas estas cosas que también meten mucha agua en el cuerpo, pues agua limpia habría que beber por lo menos 2 litros al día. ¿Cuáles serían los síntomas habituales de tener una piedra en el riñón? Bueno, muchas veces el paciente litiásico, el que tiene litiasis o cálculos renales, siempre dice, me duele la piedra no duele. La piedra provoca dolor porque causa una uropatía obstructiva, que eso es un aumento de presión retrógrado hacia arriba del riñón. La piedra intenta salir, es como si una manguera, tienes un grifo en la pared y tienes una goma, una manguera. A esa manguera le ponemos un tapón, pero el grifo sigue abierto, porque el riñón sigue produciendo orina. Si no sale bien esa orina, le ocurre lo mismo que a la manguera, aumenta la presión y al final sufre el grifo. En nuestro caso sufre el riñón y a veces sufre tanto y se dilata tanto de esa presión que se rompe en alguna zona más débil y sale orina por fuera. Eso ya es un cuadro de un cólico más complicado, ¿no? Y hay que actuar más rápidamente. Pero lo que nota un paciente que nunca haya tenido, por ejemplo, sería dolor. El síntoma inicial es el dolor. Dolores en la zona lumbar, en la zona renal, típico, muy desconsolado. Las señoras que han dado a luz incluso dicen que es mucho peor que un parto. Y típicamente, si la piedra va bajando por el uréter hacia la vejiga, el dolor se irradia hacia los planos anteriores, hacia el abdomen, zona inguinal o hasta la zona genital del mismo lado. Eso nos indica que la piedra ya está cerca de la vejiga. O sea, ¿es un tipo de dolor que se podría confundir, por ejemplo, con una apendicitis o no? ¿Es un dolor diferente? No, es raro. No es un dolor aquí abajo en la fosa ilíaca derecha, como es la apendicitis, que tiene el signo de Bloomberg positivo, cuando tú aprietas y sueltas, eso es típico en el apéndice. Esto es más desangelado y nace desde el riñón. Sí se confunde muchas veces con dolores lumbares, pero con una buena historia clínica pues se averigua que la provocación del dolor por una lumbociatalgia es el movimiento, es un dolor de características mecánicas. El riñón no sabe si nos estamos moviendo, si estoy quieto, sentado o tendido en la cama. El riñón si duele, duele, independientemente de la postura o el ejercicio que hagamos.
¿Y qué es lo que tiene que hacer una persona que note ese dolor? ¿Ir a urgencias o, dependiendo del dolor, Sí. pedir primero una cita con su médico? ¿Cuál Claro, sería el criterio para saber cómo actuar? Alguien tiene un dolor y normalmente pues todo el mundo tiene algo en casa, algún paracetamol así, pero es que ese dolor va a más y viene lo que llamamos cortejo vegetativo. Eso es la aparición de náuseas o vómitos, a veces hipotensión arterial, mareo, e incluso puede haber sangre en la orina o escozor al orinar. En los casos más graves pues ya vienen las tiritonas, fiebre, que nos indican de que esa hiperpresión está provocando tanta presión en el riñón que se nos infecta esa orina que no sale bien. Una pielonefritis obstructiva. Y en los casos más severos y mucho más graves puede desembocar en una sepsis urológica. Entonces el cólico nefrítico hay que mirarlo con mucho cuidado y que entonces, no se ante ese dolor que no responde a un paracetamol o a otro analgésico, ir a urgencias. Exacto. No se puede esperar a ir a una consulta normal. El tratamiento inicial es el tratamiento oral y si con las pastillas que nos tomamos no va bien, pues en urgencias ponen un tratamiento parenteral, o bien pinchado intramuscular o intravenoso. Pero lo primero es aliviar el dolor y luego se busca la causa. Primero el dolor. Y me imagino que en ese tratamiento pues también se intenta que se expulsen esas piedras. Cuéntanos un poco qué técnicas utilizáis y cómo es de doloroso, que eso también se lo preguntarán los pacientes. Bueno, el tratamiento, como todo en medicina en los últimos años, siempre nos basamos en el primer escalón es la prevención. Y la prevención es pues, tomar mucha agua, evitar el sedentarismo, lo que hablábamos antes, ¿no? Evitar las sales, las proteínas de las carnes rojas o del pescado de las aves, evitar... ¿Solo las proteínas animales o todo tipo de proteínas? Animales y también de aves o todas las proteínas que sean macromoléculas. Bueno, lo digo porque como ahora hay una moda de tomar muchas proteínas, que si la masa muscular, que si... esto no nos vienen bien, pero bueno, eso es otra historia. Algunos frutos secos, el abuso también de chocolate. ¿Qué frutos secos, por ejemplo? En general, los frutos secos. No Todos. se debe abusar. Chocolates, algunas cereales también, bueno. Casi todas todo las eso cosas como que nos prevención. gustan, ¿eh? Todo eso en la dieta mediterránea, lo nuestro es lo más sano. Y si te quieres salir algún día con algún capricho, pues no abusar de ellos y ya está. ¿Vale? Eso en cuanto a la prevención. El tratamiento inicial del dolor, pastillas. Que con pastillas no. Tratamiento intramuscular o intravenoso. A veces el dolor es tan severo que hay que derivar esa vía urinaria de forma urgente. Derivar la vía urinaria quiere decir que esa orina que no salía, porque como contaba en el ejemplo de la manguera, no deja el tapón que salga la orina por su sitio, se mete un tubo dentro del uréter que reconduce la orina para que salga hacia la vejiga. O se pincha una nefrostomía por la espalda, que estamos a 3 o 4 centímetros del riñón. Todo una para sacar la orina. nefrostomía se hace un conducto para que la orina salga al exterior directamente. Es como un catéter, una sondita, un catéter muy fino que con anestesia local se pincha por la espalda hasta el riñón. Reconduce la orina al exterior y esa es una opción. Y la otra sería meter un catéter interno. A través de la uretra nos metemos en vejiga y ahí por el uréter se mete una guía y un catéter que llega del riñón a la vejiga para salvar el obstáculo que es la piedra. Y luego ya se realiza el tratamiento definitivo, que es quitar la piedra. ¿Son tratamientos muy dolorosos? Normalmente no, todo hoy día se hace con anestesia o una sedación profunda. Se pone un tratamiento según la piedra sea más grande o más pequeña, que eso se diagnostica con pruebas de imagen. Si es pequeñita y vemos que es expulsable, se pone un tratamiento oral con algunas pastillas, como los alfa-bloqueantes, la tamsulosina o algún corticoide, que hace el uréter más permeable, lo hace más distensible y más complaciente para que pueda salir la piedra. Si vemos que es una piedra grande y que no va a salir de ninguna manera, pues ese tiempo se lo ahorramos al paciente y directamente vamos a quirófano. Y hay varias técnicas. Lo primero que se hacía antiguamente, hace más de 30 años, es la litotricia extracorpórea, con ondas de choque. Lo que todo el mundo conocía como la bañera. Te tienden en una camilla, se te pone un aparato pegado aquí a donde tienes la piedra, localizándola con radioscopia, y se le dan muchos golpes, miles de golpes, de entre 3.000 y 5.000 golpes en cada sesión. La piedra se rompe o no. Si no se rompe, otra sesión. Y cuando está rota la piedra, luego hay que orinar esos fragmentos. Eso es lo que se hacía toda la vida de Dios. Luego vinieron técnicas más modernas, sobre todo con la aparición de las ópticas cada vez más finas y un material endoscópico que nos permite meternos por donde sale el pipí hasta donde se forma, hasta la fuente que es el riñón. Y donde está la piedra se localiza, se fragmenta con el láser, el de Olmium habitualmente,
se quitan los fragmentos y eso es lo más resolutivo hoy día. Que supongo que es la técnica que más se utiliza. Es lo que ¿no? más se utiliza, sí. Hay un ureterorrenoscopio rígido para las piedras de ureter o el inicio del riñón y otro flexible que es súper fino y nos permite encontrar la piedra en el escondite que esté en el riñón. ¿Es un tratamiento hospitalario? No sé si obliga a estar ingresado varios días o si es... Es ambulatorio. ambulatorio. Nosotros el 90% de las piedras que operamos en todos los hospitales que llevamos en mi grupo se suelen ir de alta por la tarde. A veces con un catéter interno, un doble J, si la zona donde estaba la piedra ha creado una herida en el uréter, esa herida en un tubo circular al cicatrizarse nos va a cerrar y estenosa. Para que eso no ocurra dejamos el catéter un tiempo para el descanso de ese riñón y que el uréter quede con un buen diámetro. ¿Aproximadamente en qué porcentaje de pacientes es necesaria una intervención porque tienen piedras muy grandes? Pues entre el 70 y el 80% de las litiasis son expulsables. Un 20% de los cólicos nefríticos aproximadamente se tienen que operar. Un 20%. Un 20%. Pero La bueno, inmensa esa mayoría las cirugía expulsan. ambulatoria de la que nos hablabas, que Sí. tampoco, o sea, no es excesivamente compleja, ¿no? Dentro de las posibles cirugías que Bueno, hay, el uréter- o peligrosa. El uréter es muy agradecido, muy desagradecido. Yo siempre decía a los resi cuando estaba en Carlos Haya que el uréter o triunfas a la primera o si en algún mal movimiento o algún problema que haya empieza a sangrar ya no ves y entonces ya se acabó. Hay que dejarlo para otro tiempo o que sea una piedra más compleja o que sean enfermos que vienen con una sepsis de inicio, ¿no? Una fiebre alta, problemas en la analítica, entonces son Una casos más sepsis es complicados. que a raíz de la piedra se produce una infección generalizada, ¿no? A raíz de la piedra no sale bien la orina, se acumula en el riñón, aumenta esa presión y de no salir esa orina estancada se puede infectar. Empieza con una pielonefritis obstructiva, se infecta el riñón y si esa infección va a más, a veces la orina que sacamos de un riñón es pus prácticamente, terrible. Y si esa infección y esa pus pasa a sangre, provoca una sepsis urológica, que es un deterioro generalizado muy serio, muy O serio. sea, que ante esos síntomas habría que acudir pronto para evitar que, Claro. que haya problemas Signos más de graves. alarma siempre los crónicos nefríticos, fiebre alta. Fiebre de más de 38, a pesar de un paracetamol o un Nolotil, hay que ir a la urgencia. Bueno, nos hablabas un poco de la dieta y de alimentos prohibidos. ¿Cuáles serían los ideales? Nos hablabas de dieta mediterránea, pero cuando hablamos de dieta mediterránea a veces no sabemos muy bien de qué hablamos o hablamos de cosas diferentes. Por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos y qué estilo de vida? Bueno, un estilo de vida saludable. Que no sea sedentario, pero que tampoco sea... Una dieta nuestra variada, con todo, con carne, pescado, verdura, pero ensalada. carne, preferentemente carnes blancas, Eso, que no sean carnes rojas. Muchas personas dicen, tengo piedra y me quitan el queso. No hace falta quitar el queso, hace falta beber mucha agua. No abusar del queso, de los lácteos en general, cuando hay mucha piedra, pero te puedes dar tu capricho, claro que sí. Claro. O sea, los lácteos serían otros de los alimentos que no estarían aconsejados. No están prohibidos. No prohibidos, pero tampoco... Abusar de Yo, ellos, por ¿no? ejemplo, que Claro. me gustan mucho los quesos, eso no va bien. Hombre, abusar de quesos a diario tiene más posibilidades de que formes piedra. Y luego, en cuanto a ejercicio, ¿un ejercicio como caminar sería suficiente o...? Vida normal de cada persona. El que está acostumbrado, el que realice con normalidad y con tranquilidad, pues lo puede hacer perfectamente. Es más, el hacer ejercicio ayuda a que con el taconeo y los pasos, la caminata o subir y bajar la escalera, pueda ir bajando la supuesta piedra que hay ahí. ¿Es un tipo de patología que cuando llegas a urgencias de un hospital es fácil que se confunda o tenéis métodos diagnósticos que es difícil que...? Sí, a veces si no está muy acostumbrado al manejo de los pacientes urológicos, pues puede confundir un poquito, incluso a nosotros, ¿no? En el abdomen hay muchas cosas que pueden doler, desde la tripa, la musculatura, la columna que irradia en sus nervios hacia adelante, en fin. En la urgencia lo que se hace hoy día son unas pruebas de imagen que eso ya nos quitan de toda duda. Inicialmente se hacía siempre la radiografía simple de abdomen, luego vino la ecografía, que con la eco distinguimos si el riñón tiene esa hidronefrosis, ¿no? Esa dilatación y qué grado de hidronefrosis, que nos habla de la severidad y del daño renal. Y la prueba Princeps que tenemos hoy día es el TAC abdominopélvico con contraste o el uroTAC con contraste intravenoso. Nos dice con exactitud cómo es la piedra, de grande o de pequeña y a qué altura está. Eso ya nos quita toda la duda. Igualmente, si el uroTAC nos dice que no hay piedra, que no hay dilatación y no hay nada,
podemos descartar la urología como causa de ese dolor. Eso, normalmente. Y para terminar, si tuvieras que quedarte con un consejo para alguien que ha tenido piedras en el riñón y que no quiere volver a pasar por eso, si pudieras decir una sola cosa, ¿cuál sería? Sí, pues una vida sana en general, una dieta nuestra, mediterránea y sobre todo, beber mucha agua. Por lo menos los 2 litros, 2,5, el que ha pasado por ahí sabe que se los tiene que beber. Bueno, pues nada, vamos a ir todos ahora corriendo a beber agua sí. para tener la dosis del día bien cubierta. Pues gracias, Francisco Blanco, por explicarnos las técnicas de tratamiento, diagnóstico, los síntomas de las piedras en el riñón, y esperamos verte aquí en algún otro episodio para hablar de otras cuestiones que afectan a todo el aparato urinario. Pues muchas gracias, encantado.